De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 2. La violencia en la era de la hegemonía neoliberal por Bert Olivier. 1. Introducción. Es innegable que vivimos una época de violencia global bajo el régimen de un capitalismo neoliberal en el que los poderes económico y político se fusionan cada vez más a través de un orden propiamente capitalista. Esto se comprueba fácilmente al leer diarios y revistas o al ver noticieros en canales internacionales de televisión como Al Jazeera o CNN. Sin duda los representantes de los estados dominantes del mundo justificarían su violencia, particularmente militar, como necesaria para la guerra contra el terror o para el mantenimiento de la paz mundial, pero el hecho es que la acción militar, aún concebida como vigilancia internacional, se acompaña invariablemente de un conflicto violento. ¿Cómo debería entenderse tal situación en términos históricos comparativos? ¿Y cuál podría ser su significado para el psicoanálisis? El presente capítulo intenta responder estas preguntas, aunque solo de un modo preliminar y exploratorio. 2. El significado cambiante de la guerra hoy en día. Michael Hart y Antonio Negri consideran que el presente, descrito como la época del imperio, se caracteriza por la aparición de un nuevo poder soberano supranacional ejercido en múltiples niveles: el político, el económico, el jurídico, el tecnológico y el cultural. En su obra Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio, continuación de Imperio, examinan el significado cambiante de la guerra en la actualidad, cuando se iría más allá de lo que la guerra significaba en la época moderna, la violencia legal y legítima del Estado, hasta el punto en que se tiende hacia lo absoluto. Los autores piensan que esta situación, que se ha globalizado, es algo que debe abordarse para poder concebir una democracia global. Hart y Negri ven la guerra de los 30 años del siglo XVII, provocada por la defenestración de Praga, como un síntoma de la transición de la idea medieval de la guerra a una concepción claramente moderna, vinculada con el Estado-nación soberano. Más recientemente, en su opinión, los ataques contra el Pentágono y contra el World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, marcaron la transición simbólica del concepto moderno al posmoderno de guerra. En la modernidad la guerra era concebida como una lucha armada entre dos o más estados nacionales soberanos. Es en este contexto, según Hart y Negri, en el que debe situarse la conocida observación de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para Clausewitz y para otros teóricos de la época, la política era algo que ocurría entre los estados, y no, como pensamos hoy en día, algo que sucede internamente en un país o en un estado. Por lo tanto, cuando la política internacional ya no bastaba para mantener las relaciones pacíficas entre las naciones, los estados soberanos podían declararse la guerra unos contra otros. Esto es lo que se conoce como la guerra convencional. La noción de guerra civil sirvió simultáneamente para designar aquellos casos en los que un gobernante soberano o una institución parlamentaria fracasaban en su tarea de resolver de modo pacífico las diferencias internas de un Estado. Esto hacía que estallara un conflicto armado intranacional. La diferencia entre la guerra civil intranacional y la guerra internacional fue clara, aunque a veces una provocara a la otra. Por otra parte, la guerra internacional se regía por el derecho internacional, mientras que se trazaba la distinción entre la acción policial interna de un país y la acción exterior militar. Esta distinción, obtenida en la modernidad, tan solo se mantiene actualmente cuando prevalece una mentalidad política moderna. Hoy en día, según Hart y Negri, la guerra ya no es lo que era en términos modernos. En lugar de la diferenciación claramente reconocible entre las funciones de la policía y el papel del ejército, los militares ejecutan cada vez más misiones policiales dirigidas a mantener la paz en el espacio político global. Esto sucede cuando las fuerzas de las Naciones Unidas, o militares enviados por Francia o por otras naciones, intervienen en conflictos nacionales como el genocidio de Ruanda en los 90. Así, por ejemplo, en una edición reciente de Time, el artículo principal y dos relacionados plantean la cuestión de si los Estados Unidos tendrían que intervenir en el conflicto de ISIS, Estado Islámico, que se extiende a través de fronteras entre naciones del Medio Oriente, algo coincidente con la tesis de Hart y Negri de que la guerra moderna entre estados soberanos ya no es el paradigma reinante. Lo más importante, sin embargo, es que la guerra se ha convertido en una condición generalizada en la era posmoderna de la globalización, adquiriendo cada vez más el aspecto de una guerra civil global, si por esta se entienden los conflictos armados militares entre diferentes grupos dentro de un mismo espacio, anteriormente nacional soberano. Hart y Negri sintetizan esto de la siguiente manera.
La guerra se está convirtiendo en un fenómeno general, global e interminable. Hay innumerables conflictos armados que se libran hoy en día en todo el mundo, unos breves y limitados a lugares específicos, otros duraderos y expansivos. Estos conflictos podrían concebirse mejor, no como guerras, sino como guerras civiles. Mientras que la guerra, tal como se concibe tradicionalmente por el derecho internacional, es un conflicto armado entre entidades políticas soberanas, la guerra civil es un conflicto armado entre combatientes soberanos y o no soberanos dentro de un mismo territorio soberano. Esta guerra civil debe entenderse ahora, no dentro de un espacio nacional que ya no es la unidad efectiva de la soberanía, sino en todo el terreno global. El marco del derecho internacional sobre la guerra ha sido socavado. Desde este punto de vista, todos los conflictos armados actuales del mundo deben considerarse guerras civiles imperiales, incluso cuando los estados están involucrados. Esta declaración de Arti-Negri ha de leerse en el marco de su ya mencionado estudio anterior, Imperio, en el que se describió el advenimiento, en distintos niveles económicos, políticos, culturales y jurídicos, de un nuevo tipo de soberanía supranacional, más allá de la nacional e internacional, preparada por las Naciones Unidas en una etapa de transición. Para entender lo que está en juego en esta nueva época de constante y brutal guerra mundial, los autores emplean el concepto de estado de excepción. La primera excepción, en el período moderno temprano, piénsese en las guerras civiles en Inglaterra y en la Guerra de los 30 años en Alemania, derivaría del intento de terminar el conflicto civil al relegar la guerra a condiciones excepcionales, sacándola del interior de las fronteras de un estado y llevándola a sus márgenes, a la frontera entre un estado soberano y otro. La guerra, en estas condiciones modernas, era un estado de excepción limitado. Pero actualmente ya no es viable a causa de la proliferación de muchas guerras civiles globales cuya erupción va de la mano con el debilitamiento de la soberanía de los estados-naciones. Así, en lugar del sueño kantiano de la paz perpetua en virtud de una Liga de las Naciones, está ocurriendo lo contrario, como lo indica la siguiente observación. Hoy, sin embargo, en vez de avanzar hacia la paz en cumplimiento de este sueño, pareciera que hemos sido catapultados hacia atrás, hasta los tiempos de la pesadilla de un perpetuo estado de guerra, en una suspensión del Estado de Derecho internacional y sin distinción clara entre el mantenimiento de la paz y los actos de guerra. El estado de excepción se ha convertido en permanente y general. La excepción se ha convertido en una regla que impregna tanto las relaciones exteriores como las interiores en cada país. Si es que dudamos de la exactitud de la observación de Arti-Negri, pensemos en el alcance global de la reciente guerra de drones que ha sido implementada por los Estados Unidos en contravención del derecho internacional. El estado de excepción adquiere aquí un segundo sentido. Si el primer sentido implicaba una suspensión temporal de la constitución del Estado, otorgándole al gobierno poderes especiales ante una amenaza exterior, el segundo sentido, el más importante, comienza precisamente ahí en donde la excepción deja de ser temporal y ya no se refiere a una amenaza exterior. Lo recién dicho se aplica en particular a lo que Arti-Negri describen como el excepcionalismo de los Estados Unidos, una vez más en un doble sentido. Primero en el sentido ético por el que los estadounidenses pretenden ser la excepción mundial por su virtud republicana que los hace dirigir la defensa de los derechos humanos y de la democracia. En segundo lugar, en el sentido en que exigen una excepción a cualquier ley internacional. Los Estados Unidos, en efecto, se deslindan cada vez más de acuerdos y tratados internacionales vinculantes, bajo la jurisdicción de tribunales internacionales, en lo que se refiere al medio ambiente y los derechos humanos, irónicamente. En la práctica esto significa que el ejército estadounidense no tiene que cumplir con las reglas válidas para otros. A la luz de la evidencia que Arti-Negri aducen para apoyar su argumento, es claro que somos testigos de una condición generalizada de conflicto violento global constituido por ofensivas y resistencias contra ellas. 3. Identificación y agresividad. Aunque hayamos concebido la violencia en cuestión en una escala global, es indudable que afecta la existencia de los sujetos individuales. Podemos abordarla entonces en términos psicoanalíticos, teniendo en mente que la violencia y la agresividad no son sinónimos, ya que la agresividad, tal como la entiende Lacan, puede ser vista como condición de posibilidad de la agresión o de la violencia. A partir de esta distinción, es importante conocer el trabajo temprano de Lacan sobre los complejos familiares, el estadio del espejo y la agresividad.
En pocas palabras, lo que aquí se aprende es que la agresividad hacia los demás es, en primer lugar, hacia uno mismo, hacia la imagen, especular, que se experimenta de manera ambivalente como ajena y como propia mediante la identificación con ella, y, en segundo lugar, hacia quien aparece como rival precisamente por aparecer como otro. Esta otredad es la que se transfiere a otras personas cuando el niño se encuentra con ellas en diversas relaciones sociales. La misma otredad constituye posteriormente la base para la rivalidad o la agresividad como condición de posibilidad de la agresión o de la violencia hacia otras personas. Dos trabajos tempranos de Lacan sobre los complejos familiares escritos para el octavo tomo de la Enciclopedia Francesa de 1938, articulaban las condiciones formales del narcisismo y de la agresividad. En el primero de estos dos textos, el complejo como un factor concreto de la psicología familiar, Lacan distingue tres imagos que operan como estructuras familiares básicas y que organizan el comportamiento de los individuos. Cada una de las tres imagos, materna, fraterna y paterna, esta última no será examinada en el presente capítulo, es la realización o representación inconsciente de un complejo familiar que reproduce una cierta realidad del entorno. La imago materna es la más significativa en relación con el tema de la violencia. Está conectada con el complejo de destete del niño y representa la deficiencia infantil congénita consistente en la dependencia del pecho de la madre como fuente de satisfacción para las necesidades corporales. Lo relevante aquí es particularmente la función estructurante de tal imago materna. Lacan permite concebirla como responsable de todas aquellas búsquedas, fundamentalmente ideológicas, de cualquier tipo de plenitud, ya sea religiosa, filosófica, metafísica, o política, en tanto que indica la falta insuperable del sujeto ante la totalidad que desea, detrás de la cual acecha el pleno goce real del pecho materno. En palabras de Lacan, si pretendiésemos definir la imago en la forma más abstracta en la que se la observa, la caracterizaríamos del siguiente modo. Una asimilación perfecta de la totalidad al ser. Bajo esta fórmula de aspecto algo filosófico, se reconocerá una nostalgia de la humanidad. Ilusión metafísica de la armonía universal, abismo místico de la fusión afectiva, utopía social de una tutela totalitaria. Formas todas de la búsqueda del paraíso perdido anterior al nacimiento y de la más oscura aspiración a la muerte. No es difícil conectar lo que Lacan llama la función ortopédica de la imagen especular, dada la diferencia entre la torpeza física del niño y la plena unidad deseable de su reflejo, y la imago materna, considerando la plenitud representada por ambas, aunque la segunda se encuentre en lo real y no en lo imaginario, a diferencia de la imagen especular. Esto además resuena con lo que Julia Kristeva describe como el chora semiótico del cuerpo de la madre, lo que proporciona al bebé su primera experiencia de una cuasi totalidad. Lo que está en juego aquí es un motivo dinámico estructural que puede considerarse de manera fructífera en un nivel hermenéutico para dar sentido a las acciones y experiencias de los sujetos en la vida social, aunque hay que recordar que éstas a veces pueden operar negativamente contra la representación de la totalidad y al mismo tiempo aparecer como síntomas de un esfuerzo hacia la misma totalidad. Uno podría incluso discernir aquí una dialéctica que recuerda la que se da entre el amo y el esclavo en Hegel. Una dialéctica dirigida hacia la constitución de una nueva totalidad a través de la imagen. La relevancia de la imago fraterna radica en lo que Lacan llama el complejo de intrusión. Este complejo subyace a la envidia que el niño siente al descubrir que su identidad está inseparablemente unida con la de los demás. La envidia en cuestión debe entenderse primeramente como la representación de una identificación mental en lugar de una rivalidad vital. Esto es compatible con lo que Lacan sostiene sobre el vínculo entre la identificación y el comportamiento agresivo, y se refiere a la conducta agresiva de los hermanos concebida como consecuencia de algo más fundamental, a saber, su identificación de unos con otros, que presupone la previa identificación con su propia imagen en el espejo. Confirmándose así las afirmaciones de Freud en este mismo sentido, la imago fraterna, por tanto, puede ser vista como la base inconsciente de la conducta social humana, con la implicación de que la envidia es el arquetipo de los sentimientos sociales. La pertinencia de las anteriores consideraciones para el tema de la violencia en la era de la hegemonía neoliberal nos resulta más evidente cuando consideramos la manera en que se reúnen en el escrito de Lacan sobre la agresividad. Todo esto se preparó en el estadio del espejo y especialmente en el comentario de que tal estadio fabrica para el sujeto, atrapado en el cebo de la identificación espacial, la sucesión de fantasías que va de la imagen del cuerpo fragmentado a la forma ortopédica de su totalidad.
es precisamente la unidad totalidad espuria de la imagen especular, mal reconocida como el propio sujeto, lo que funciona de forma ortopédica, es decir, corrigiendo de algún modo la autoconcepción incoherente del sujeto. Esto no deja de tener consecuencias de gran alcance en relación con la agresividad. De hecho, como lo observa Lacan a la luz de la evidencia psicoanalítica, las experiencias corporales del sujeto antes de la engañosa y seductora unidad percibida en su propia imagen especular, asumen la forma de imágenes corporales fragmentadas. Tales imagos ejemplifican aspectos de intenciones agresivas, imágenes de castración, mutilación, desmembramiento, dislocación, evisceración, devoración, estallamiento del cuerpo, en definitiva, imagos que he agrupado bajo el término aparentemente estructural de imagos del cuerpo fragmentado. Las imágenes de fragmentación y mutilación manifiestan visiblemente la agresividad. Lacan postula, por otra parte, una correlación entre esta agresividad y el proceso de identificación narcisista con la imagen especular del sujeto. La agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de entidades propias de su mundo. ¿Cómo es esto posible? En vista de la falta de armonía que el niño experimenta entre su lugar de identificación, su autoimagen aparentemente unitaria, y la fragmentación real de su propio cuerpo extraño, no sorprende que Lacan insista en la función alienante de esta identificación. En consonancia con el punto de vista de Lacan, algunos comentaristas han observado que este momento de la alienación, que implica la otredad de la imagen en el espejo, provoca en el sujeto una rivalidad estructural consigo mismo. Esta rivalidad, a su vez, conduce a la agresividad. La falta de armonía entre un cuerpo fragmentado y la gestalt visual unitaria se transfiere a las relaciones del infante con los demás, en la medida en que él o ella se identifica con la apariencia icónica, es decir, el cuerpo-imagen, de otros seres humanos. Y la rivalidad, junto con la competitividad agresiva, es una parte integral de estas relaciones. Por tanto, esta agresividad hacia los demás, en el núcleo de la estructura del sujeto como yo, moi, es primeramente agresividad hacia uno mismo o al menos hacia la imagen que aparece al mismo tiempo como uno mismo y como ajena, y con la que se entra en rivalidad, precisamente por experimentarla como otro. Esta otredad, que se transfiere a otras personas cuando el niño se encuentra con ellas en diversas relaciones sociales, es la base para la rivalidad y agresividad con respecto a ellas. Lee explica muy bien esto. La discrepancia entre la experiencia corporal fragmentada del niño y su identidad unificada, imaginaria, da lugar a una especie de paranoia primordial en el joven Moi. Al modelarse a sí mismo a partir del otro, uno modela también sus deseos a partir del otro. La consecuencia inevitable de esto es una rivalidad agresiva entre el niño y el otro en relación con el objeto deseado por el otro. De esta manera la agresión dirigida hacia los demás se encuentra en el centro mismo de la estructura del Moi. 4. Violencia, identificación y nuevo orden mundial. A partir de la teoría lacaniana de la agresividad y de la identificación imaginaria, ¿qué puede aprenderse acerca de la violencia en el nuevo orden mundial del imperio? Somos golpeados aquí por el mismo patrón de identificación con una imagen ideológica, de unidad espuria que simultáneamente nos atrae y nos aliena, y que provoca una rivalidad agresiva con el otro en uno mismo y en los demás. A este respecto, resulta esclarecedor mirar más de cerca el caso mencionado por Artinegri como signo de la transición simbólica entre la guerra moderna y la posmoderna, a saber, los ataques de 2001 al Pentágono y a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Jacques Derrida llama la atención sobre el hecho de que, aunque el 11 de septiembre al menos se sienta con inmediatez ostensible, para ser un acontecimiento sin precedentes, este sentimiento es en realidad menos espontáneo de lo que parece. Es en gran medida condicionado, constituido, si no realmente construido, y circulando en todo caso a través de los medios de comunicación por medio de una máquina tecno-sociopolítica prodigiosa. Como el propio Derrida lo señala, describir el atentado como un acto de terrorismo internacional no es un concepto riguroso que captaría la singularidad absoluta de lo ocurrido. La impotencia del lenguaje para asignar un horizonte de significación a este acontecimiento se revela en la repetición mecánica de la fecha, una observación que muestra cómo Derrida tiene un profundo conocimiento de la teoría psicoanalítica y específicamente de la noción de compulsión a la repetición.
El acontecimiento será siempre elusivo por más eficazmente que uno lo inscriba en los discursos dominantes de la época o por más inolvidable que sea la secuencia de imágenes que representa la fascinante implosión sucesiva de las Torres Gemelas. La función de la repetición compulsiva es precisamente la de tejer una red de familiaridad icónica y simbólica alrededor del acontecimiento, el cual, remitiendo a lo real lacaniano, resiste a cualquier simbolización. Esta red permite archivar históricamente el acontecimiento, aun cuando elude el momento en que se cree haber logrado nombrarlo. Para el tema que nos ocupa, es pertinente recordar que, según Derrida, la medida amenazadora de repetir la fecha, 11 de septiembre, viene de una constelación de poderes dominantes, ellos mismos dominados por un idioma angloamericano en el que el acontecimiento no puede separarse de su modo icónico, interpretativo, retórico y globalizado. Distinguir rigurosamente entre la interpretación y la impresión, como supuesto hecho inmediato, es un deber político y filosófico para Derrida, quien observa, por lo tanto. Podríamos decir que la impresión está informada en los dos sentidos de la palabra. Un sistema dominante le da forma y luego esta forma se realiza mediante una máquina de información organizada, lenguaje, comunicación, retórica, imagen y medios masivos. Este aparato informacional es político, técnico, económico. Lo que Derrida esclarece aquí es que una red total de agentes que se refuerzan recíprocamente, incluyendo medios de comunicación, tecnologías de la información e instituciones militares, económicas y diplomáticas, produjo lo que posteriormente se conoció como el 11 de septiembre. Uno podría considerar que se hizo visible como acontecimiento en sus formas constitutivas cuando se transfirió a través de los prismas del lenguaje, de los discursos dominantes, de las imágenes, de los medios y canales de comunicación. Lo que deseo arguir es que el nombre, el 11 de septiembre, en el que se ha inscrito la imagen de las Torres Gemelas en implosión, se ha convertido en un sitio de identificación en el espacio global dominado por las fuerzas del imperio. Por otro lado, la lógica de la identificación y de la rivalidad, acompañada por la agresividad, resulta inseparable de un proceso de identificación a la luz de lo que significa la imagen. Además, la rivalidad y la agresividad o violencia, engendrada por la agresividad latente, están operando a nivel mundial entre las fuerzas del imperio y los agentes que se oponen a ellas. Tales expresiones violentas de carácter simbólico pueden ser entendidas, a través del enfoque analítico discursivo lacaniano de David Pavón Cuéllar, como formas en que el discurso debe necesariamente matar lo real de los sujetos. Por lo tanto, en el nivel de lo real de Lacan, podemos decir que además de las personas que murieron en el colapso de las Torres Gemelas, hay sujetos que han articulado su resistencia contra la hegemonía de las naciones capitalistas constitutivas del imperio, no solo en el lenguaje, sino a través del trabajo y el sufrimiento de sus cuerpos, y que han sido a menudo asesinadas por el discurso del amo que emana de la reafirmación reaccionaria del poder global a raíz del 11 de septiembre. ¿Qué podría significar la imagen del colapso de las Torres Gemelas? En primer lugar, de la manera más visible, significa tanto la destrucción de edificaciones que simbolizaban la supremacía económica occidental y especialmente estadounidense como la refutación de la idea del aislamiento militar impenetrable de los Estados Unidos con respecto al resto del espacio global. En segundo lugar, significa la existencia de un agente hostil a los Estados Unidos y a Occidente, al imperio. Por extensión, como lo sugiere Derrida en su interpretación mencionada con anterioridad, el 11 de septiembre se ha convertido en la metonimia de una serie de significaciones en el espacio comunicacional global que ha desembocado en la convicción de que la única respuesta posible al atentado es una que reafirme la supremacía occidental y estadounidense mediante la dominación global de los medios. Se ha llegado a esto aun cuando hubo la oportunidad para que los Estados Unidos y los demás países de Occidente adoptaran una postura menos agresiva y más receptiva hacia los países que pudieran verlos como imperialistas en los planos económico, político y militar, así como inaccesibles en términos simbólicos. El siguiente comentario de Pavón Cuéllar capta bien lo que aquí está en juego. Contra la violencia irracional que subyace al orden establecido y que puede llegar a subvertirlo, hay una violencia racional que sirve y obedece a la racionalidad convencional del mismo orden establecido. Considerando que la violencia racional forma parte de esta racionalidad política, podemos decir que esta racionalidad está protegida por su propia violencia racional. Está protegida contra su violencia real y racional subyacente, pero también contra la violencia racional de otras racionalidades simbólicas.
Además, con respecto a lo que puede aprenderse de Lacan sobre el proceso de identificación con la imagen metonímica del 11 de septiembre, debe decirse que implícitamente presupone la imagen total y yoica de las Torres Gemelas, que es realmente aquello con lo cual, en su ausencia, intentan identificarse los sujetos patrióticos en lugar de la imagen mutilada de los edificios eviscerados que motiva su agresividad. Aunque identificando a los sujetos con lo que esta imagen persistente parece representar, el sí mismo self o yo ego cultural colectivo, el proceso de identificación también define lo que es el otro dentro del ser cultural, aquello con lo que uno entra en rivalidad por el objeto de deseo. En este caso, por supuesto, el objeto de deseo es el poder político, económico, tecnológico y cultural. Esto podría considerarse al intentar explicar la intervención de los numerosos agentes occidentales y extranjeros, de las empresas paramilitares y de seguridad a las compañías petroleras internacionales, que compiten entre sí por el éxito económico en el espacio global de la hegemonía neoliberal. Resulta evidente que tal competencia implica una rivalidad agresiva e intensa que viene acompañada por una violencia incesante, como se puede apreciar al seguir la cadena metonímica de significantes desde el colapso de las Torres Gemelas hasta las innumerables imágenes de guerras globales y demás conflictos armados, imágenes transmitidas en medios de comunicación que son ellos mismos significantes de poderes que compiten entre sí, como es el caso de Al Jazeera, Rusia Today y CNN. Difícil no sentirse tentado a completar la recién presentada interpretación de la violencia global en el actual régimen, o imperio, neoliberal con un análisis basado en la teoría lacaniana de los 4 discursos: el del amo, el de la universidad, el de la histérica y el del analista. En el discurso del amo, el significante amo, que organiza las relaciones sociales de tal manera que la verdad sobre la falibilidad del amo como sujeto del inconsciente es reprimida, comanda el saber en beneficio propio y concomitantemente produce goce. El discurso universitario, regido por el saber, organiza la sociedad en la persecución de un plus de goce, produciendo colateralmente la escisión de sujeto del inconsciente mientras oculta o reprime la verdad de su propia relación con el significante amo, esto es, el hecho de que está al servicio del amo o del poder dominante. El discurso de la histérica, gobernado por el dólar como significante de la escisión del sujeto, estructura las relaciones sociales al desafiar y provocar al significante amo, produciendo al mismo tiempo el saber y la represión de la verdad de su propio excedente de goce, de jouissance. El discurso del analista, dirigido por A como símbolo del plus de goce, se funda en el saber reprimido y estructura las relaciones sociales al abordar el significante de la división del sujeto y al generar así un significante amo temporalizado y relativizado. El discurso del amo representa el discurso dominante de cada época, la religión en la Edad Media europea, la economía en la actualidad. El discurso universitario despliega a los sistemas de saber que son valorizados en la misma época, los cuales, como el esclavo de Hegel, sirven al amo. El discurso de la histérica remite a las posiciones discursivas que desafían los discursos del amo y de la universidad, pero también a la posición de la auténtica ciencia con su obstinado carácter interrogativo y estructuralmente indeterminado. El discurso del analista, por último, representa la posición simbólica desde la cual puede llegar a discernirse el deseo del sujeto escindido. Como podemos deducir de este breve esbozo de las diferencias estructurales entre los 4 discursos, quienes ocupan las posiciones del amo o del poder dominante serán cuestionados por la histérica, ya sea que ésta sea encarnada por una persona patológica, por los esclavos en los tiempos premodernos, por los revolucionarios o por los intelectuales inconformes que resisten los poderes hegemónicos de cada época. Hoy el discurso del amo es el del capitalismo neoliberal, o, más ampliamente, el de la democracia liberal, dadas las formas complejas en las que se entrelazan lo económico y lo político de tal modo que el capitalismo político suministra los medios legales para asegurar las múltiples colonizaciones del mundo de la vida humana en aras de la ganancia. Como lo plantearían Deleuze y Guattari, para que el capitalismo pueda sacar provecho de sus múltiples deterritorializaciones que establecen múltiples flujos libres de deseo, requiere intervenciones jurídicas por parte del Estado en la forma de reterritorializaciones que aseguren áreas de adquisición de ganancias. La máquina capitalista deterritorializa flujos para extraer plusvalía, y, al mismo tiempo, sus aparatos auxiliares, como las burocracias gubernamentales y las fuerzas de la ley y el orden, incansablemente reterritorializan, absorbiendo a su vez la plusvalía. Lo que oculta el significante amo, el sujeto dividido, ilustra gráficamente esta relación entre el capital y el sujeto esquizofrenizante, o deterritorializante, al que domina.
Lo que aprendemos aquí es que este sujeto, como sujeto de deseo, puede ocupar diferentes posiciones en el discurso, en el orden simbólico lacaniano, en el lenguaje, que no es neutral o inocuo, sino que comprende un punto de convergencia entre el significado y el poder. No hay una posición en el registro simbólico, por lo tanto, que esté exenta de la inserción de un hablante en un cierto conjunto de relaciones de poder. Aunque pueda parecer contrario a la intuición, Pavón Cuéllar muestra, por ejemplo, que puede ocuparse la posición de revolucionario en la perspectiva del significante amo, por ejemplo del capital, por el cual se es hablado/hablada, aunque el significante amo no pueda dar cuenta del sujeto dividido entre el otro y su identidad como revolucionario. En el discurso articulado por un revolucionario, una vez más, uno ocupa la posición de la división del sujeto como histérica o como quien realmente habla, aunque su propio ser real no pueda atraparse en la red simbólica del discurso. 5. Conclusión. Volviendo al tema de la violencia bajo la hegemonía neoliberal, diremos que las consecuencias concretas, en los cuerpos de las personas, de las funciones policiales, cuasi militares o cratológicas de los agentes que representan al imperio, significan efectos del discurso del amo. De modo paralelo, el dominio del discurso neoliberal a través de los medios masivos de comunicación, tal como es indicado por Derrida, presenta el discurso universitario subordinado al amo. Resulta difícil aislar un complejo discursivo como el de la histérica, pero alcanzamos a vislumbrarlo en toda posición discursiva contemporánea que aborde el significante amo y que lo enjuicie de tal modo que produzca saber, como en las revelaciones de Edward Snowden sobre las operaciones de vigilancia encubierta del NSA estadounidense o en la despiadada exposición del cinismo neoliberal por Naomi Klein. Por otra parte, el discurso de la histérica se ha registrado globalmente de modo sintomático y violento en millones de cuerpos sufrientes en los sudoríparos talleres del tercer mundo en los que obreros explotados físicamente fabrican productos electrónicos o ropa y zapatos de marca para las corporaciones multinacionales, o en las minas en las que trabajadores mal pagados trabajan para extraer metales preciosos en beneficio de los accionistas de las corporaciones. Es en la perspectiva del discurso del analista que se hace evidente la división de un sujeto deseante en cuyo discurso y en cuyo cuerpo se manifiestan su impotencia o su insuficiencia. Esto ocurre actualmente a través de un amplio espectro discursivo, por ejemplo en el trabajo de gente como Slavoj Žižek, Ian Parker, Julia Kristeva, David Pavón Cuéllar, Kazuo Ishiguro, Naomi Klein y Paul Auken, por citar solo algunos de los autores en los que se encuentran valiosas sugerencias en cuanto a la rearticulación de la relación de uno con el poder. Es importante destacar que a través de la función mediadora del discurso del analista se produce un nuevo significante amo, pero esta vez de un modo relativizado y revisable. Este breve ensayo ha buscado proporcionar una visión unitaria de la manera en que podría conceptualizarse la violencia bajo el régimen neoliberal y en la época del imperio. No hay aquí más que un ángulo de incidencia en un fenómeno multifacético que afecta las vidas concretas de millones de personas en todo el mundo. Espero que pueda contribuir a comprender el orden global y resistir,